Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. Estoy con la misma ropa del episodio con Nicolás Rojas, pero porque estas entrevistas se enlazaron, así que se hicieron ahí nada más después y ya no me dio tiempo de cambiarme, así que, pero sorry, not sorry, va a salir igual así. Además me gusta este color, la verdad esta camisa hace mucho no me la pongo, me gusta. Hoy tengo un invitado especial. Estoy muy feliz realmente de tenerlo y de que haya aceptado el llamado, como digo yo aquí en el podcast, Germán Surache. Él fue mi profesor en la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires y mi profesor en la cátedra de sonido. Su profesión es director de sonido. Entonces, este es un episodio dedicado a conocer esta profesión porque realmente la encuentro muy valiosa. Hacer una película, o sea, en la industria del cine es un trabajo en equipo y hay muchas etapas de por medio. El editor, el director de sonido, el director de fotografía, el productor. Hay muchos roles que están involucrados para que una película pueda ejecutarse, llegue a las salas y te la comas con un rico popcorn de lado. Y a veces siento que la dirección de sonido puede estar un poquito ahí, no a la sombra, pero casi. Entonces, para mí es como valioso crear un episodio en el cual se pueda hablar sobre esta profesión y qué mejor de tener a mi ex profesor, porque él realmente es una persona que está en la acción. O sea, se ha visto involucrado en muchas producciones. Em, en muchas producciones argentinas y otras internacionales. Entonces él nos va a hablar un poquito más sobre su experiencia y nos va a introducir a esta profesión y todos los aspectos que él va surfeando para lograr el resultado final, ¿no? Muchas gracias, Germán, por haber aceptado el llamado y te dejo presentarte todo lo que te quieras. Bueno, hola Diana. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. No me costó en nada aceptar la invitación. Yo siempre festejo las oportunidades que tenemos de conversar, primero con ex estudiantes, a los cuales no veo frecuentemente, desgraciadamente. Me gustaría tener un contacto mucho más cercano, pero bueno, la realidad hace que sea un poco difícil. Y después una oportunidad para conversar sobre nuestro trabajo, que para nosotros es siempre una posibilidad de contarle a las personas que por ahí no están con proximidad a un estudio o con proximidad a entender cómo se hace una película y lo que puede llegar a pasar en casos de, digamos, de entender la complejidad que tienen estos fenómenos de narración, ¿no? De poder contar. Pues a mí me interesa que entendamos desde el comienzo de que nuestro trabajo se trata de contar historias, ¿no? Así que bueno, muy agradecido por la invitación y por supuesto también saludar a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Quiero hacer una mención especial al fondo que tiene Germán. O sea, yo siempre sugiero a los invitados que realmente vean su fondo como una extensión de lo que son, ¿no? O sea, si son artistas visuales, pues un fondo con unos cuadros, si son ilustradores, pues unas que otras ilustraciones atrás. Pero bueno, él es director de sonido y se trajo todo el equipo atrás, así que por favor, shout out a esta consideración para el podcast. Háblanos sobre, vamos a entrar en la salsa de ser director de sonido. ¿Cómo ha ido evolucionando esta profesión? Porque realmente con las nuevas tecnologías, eh, ¿cómo has ido transicionando el hecho de adaptarte a ser director de sonido para una película o un cortometraje o un mediometraje? Bueno, primero el fondo que tengo para como hacer un comentario al respecto es que el horario en donde estamos teniendo la entrevista es mi horario donde yo hago una pequeña pausa en el estudio. Así que parece que está hiper preparado. Simplemente lo único que hice fue colocar la cámara en un lugar donde podamos ver algo de donde estoy. Pero no es como un decorado de cartapesta o algo por el estilo que se toca y se cae. Está funcionando de verdad. No es una pantalla verde. Claro, no es un croma y no esto se puede tocar y anda. No lo vamos a hacer para no arruinar la entrevista ni el audio. Este, mm, pero bueno, en relación a lo que me consultás con respecto a la dirección de sonido, para que sepan qué es la dirección de sonido, comúnmente hay un rol en una producción audiovisual,
sobre todo en los roles narrativos, ¿no? Puede ser si vos haces un video para compartir en internet, haces una entrevista, es raro que haya una persona dedicada a dirigir el sonido en ese momento. Pero si haces una ficción, haces un documental, debería haber una persona encargada de poder pensar el sonido. Y cuando decimos pensar el sonido nos referimos a entender no solamente aspectos técnicos del registro, que son importantes, por supuesto, que tienen que ver con cómo grabar eso, tratar de cuidar el lugar donde vamos a grabar, tratar de pensar el momento adecuado para grabar algo, no solamente el lugar, sino también el momento, eso es muy importante, por cuestiones que hacen a lo sonoro. Pensemos, por ejemplo, grabar afuera de un colegio con el colegio en funcionamiento, ¿no? Sería, bueno, un delirio en términos de registro. Y también cuestiones que tienen que ver con lo conceptual. Cuando decimos conceptual, es pensar, por ejemplo, qué les pasa a estos personajes, emocionalmente qué sucede en la película, cómo es la curva de la construcción narrativa, hay una progresión, no la hay, cómo es este estilo de narración, qué piensa quien dirige la película, la directora o el director de la película. ¿Qué sienten al respecto de lo que están diciendo? ¿Cómo están vinculados con eso, con esta narración? Entonces ahí es donde intervenimos nosotros, en donde muchas veces el trabajo que tenemos es primero una lectura de un guión, que por supuesto ese guión llega con muchos comentarios, ¿no? De tipo de instrucciones al respecto y de a priori que la dirección o el guionista o la guionista tienen. A veces quien dirige no es quien escribe, a veces sí, estas dos personas coinciden en el mismo rol. Y nosotros tenemos que hacer una lectura interpretativa del guión, en donde primero tenemos que, por supuesto, entender qué es lo que está pasando, cómo se desarrolla esta historia, cómo está fragmentada en una estructura que podemos desarmar, ¿no? Uno por ahí puede pensar que una película se puede desarmar en escenas, si lo hacemos en más grande en secuencias, y cada secuencia por ahí, bueno, estructura como la forma final de una película, ¿no? Y nuestro rol, nuestro trabajo consiste en pensar cómo contamos todos estos viajes narrativos que tienen estos personajes, cómo suenan esos personajes, qué características sonoras tienen, cómo son esas voces, cómo suenan esos decorados, esos escenarios, cómo cuento el lugar bosque, por ejemplo, cómo cuento la habitación de tal personaje. Y pensar en todo eso implica que nuestro trabajo no lo hacemos solos, lo hacemos en conjunto con un montón de personas que trabajan alrededor nuestro. Algunas que intervienen en la etapa de rodaje, como son la jefatura de sonido o dirección de sonido de rodaje, se lo puede decir de las dos maneras, y todo el conjunto de asistentes de sonido, microfonistas y asistentes, que están en el set o en el lugar donde se graba para poder hacer la mejor captura de sonido posible. Y luego de esa etapa de rodaje y transcurrido el montaje, también durante el montaje, empiezan a suceder algunas decisiones que tienen que ver con el sonido, donde nosotros tomamos ahí la posta, ¿no? Donde pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se cuente mejor? ¿Cómo hacemos para que esta palabra que se está diciendo suene más claro porque no se entendió? Este texto que se está diciendo, no convendría reemplazarlo por otro que diga lo que se quiere contar como idea, lo diga mejor. Bueno, todo eso lo hacemos en conjunto con equipos de personas, no son solamente sonidistas, hay alguien muy importante en la vida narrativa de una película que es quien compone la música, ¿no? El compositor o compositora, en donde nosotros trabajamos también de la mano con estas personas, que también hay una persona como siempre coordinando y dirigiendo, pero son muchos músicos en una película, dependiendo también del proyecto, cada proyecto tiene naturalezas diferentes. Pero bueno, es un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación, cada proyecto tiene sus propias necesidades, es muy complejo pensar la dirección de sonido como a molde, más allá de que uno tiene por la experiencia, por los años, cierta conducta y ciertos vicios también propios de la profesión, de, bueno, hago primero esto, después esto, uno mecaniza algunas conductas, es natural, pero el ejercicio más difícil es tratar de que esas conductas que uno tiene, no repetirlas para no hacer películas a molde, ¿no? Porque si no, siempre tenés el mismo resultado. Entonces, es ahí donde empieza el juego con la dirección de la película. ¿No? Ya no la dirección de sonido, sino quien dirige la película, porque es quien nos va a orientar. Nos va a decir, mira, esto que hiciste está buenísimo, siempre vienen por el lado del halago, pero esto que yo quiero contar me parece mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces empiezan a aparecer una suerte de correcciones, de guías,
en donde uno tiene que estar preparado para la devolución. Digamos, nuestro rol no es apto para personas hipersensibles. Vamos a tener devoluciones a veces muy crudas, a veces muy amenas y muy amigables, donde uno sale orgulloso de lo que hizo también. Pero bueno, estamos al servicio de la película y eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Cuando digo película, lo digo en un sentido muy generoso, porque por ahí la película es un cortometraje, la película es un documental o la película es un largometraje. El formato película para mí es una palabra en realidad que nos sirve como para definir un conjunto muy grande de audiovisuales, ¿no? Uno le dice película, bueno, por costumbre quizá, pero estas decisiones las tomamos todo el tiempo. Y en función también, en relación a lo que me habías preguntado con respecto a los cambios tecnológicos, bueno, estamos en un momento muy particular, que es, diría yo, como una especie de revolución, una revolución muy parecida a la que vivimos los que tenemos por ahí ya llegando a los 50, como tengo yo tengo 48 años, los que estuvimos pensando en épocas referidas a la digitalización, ¿no? Cuando pasamos de los formatos analógicos a los formatos digitales y la introducción de los aparatos capaces de editar, de los softwares de edición. Bueno, esa transición que a mucha gente le dolió y que muchos profesionales quedaron en el camino, la estamos viviendo hoy con la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo siempre, pero no por una cuestión de negación, porque la verdad es que son herramientas que están y hay que usarlas y nada más que eso. Pero sí creo que donde domina el terreno de las ideas, donde domina el imaginario, donde domina un poco la experiencia de cómo abordar ciertos temas que tienen vínculo con lo emocional, todavía creo yo, no sé en un futuro, porque no soy mago para saberlo, todavía me parece que tenemos oportunidades de estar tranquilos con respecto al uso de estas herramientas. Sí, por supuesto, producen beneficios en términos de tiempo, en términos de resolver problemas que antes no podíamos resolver, en relación, por ejemplo, a los ruidos que puede tener un audio. Entonces tenemos asistencias que nos ayudan a minimizar los efectos que producen los sonidos degradados, ¿no? Entonces, que bueno, que uno puede solucionar problemas que antes no. Tenemos un montón de herramientas. Hoy el arsenal es muy grande. Igual siempre se trata de lo mismo. Digo, si vos pensaste algo, si vos planificaste algo, minimizás el margen de error cuando preparás una grabación, bueno, te vas a asistir menos con estos aparatitos. Estos aparatitos ayudan a que las cosas suenen mejor, de alguna forma, ¿no? Y después, por supuesto, te ofrecen un montón de posibilidades. Hablo específicamente de sonido, ¿no? Porque después para otras áreas también hay otros desarrollos. Pero te ofrecen posibilidades de poder tipear un texto y convertirlo en audio. Poder tomar una voz existente y clonarla. El otro día hice una prueba probando una inteligencia artificial de utilizar mi propia voz de una clase virtual de la época de la pandemia y poder doblarla al inglés. Y en pocos minutos apareció un germán hablando en un perfecto inglés y yo dije, wow, ¿no? Esto es una locura. Perdóname que te corte. ¿Y te ha tocado integrar, por ejemplo, para en el proceso de encarar un proyecto o una película, te ha tocado utilizar estas herramientas o has visto que otros colegas lo están usando como parte de que sea, o sea, como parte del resultado final, digamos? ¿O has notado esto meramente en una cuestión de ensayos? No, se está utilizando y cada vez más. De hecho, a veces aparecen algunos vestigios de IAs trabajando en las películas que hacemos cotidianamente. En esto que te decía, digo, hoy ya hay plugins que producen reducción de ruido, ya no utilizando los clásicos algoritmos. Para que se entienda que es un algoritmo, es una manera de calcular algo, un método de cálculo que, interpretando ciertas regularidades que se producen en algo, saca una especie de cuenta, vamos a decirlo así, para realizar un proceso, ¿no? Entonces, los clásicos plugins de reducción de ruido tenían en sí mismo un diseño que sabían qué es el ruido y qué no, ¿no? Entonces, de esa forma, uno puede tomar un audio y, como decimos vulgarmente, limpiarlo, ¿no? Sacarle esa tierrita sonora que hace que no escuchemos bien. Bueno, hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial que reconocen
per se cuál es el ruido y cómo el ruido evoluciona dinámicamente, porque el ruido cambia con el tiempo, ¿no? Si uno se va moviendo, va escuchando distintas cosas. Imagínense un micrófono cuando uno lo mueve, ¿no? Entonces, y cambia en el tiempo, cambia, bueno, hay un montón de aspectos que no me quiero poner hipertécnico, pero las IA esto hoy lo pueden hacer y muy bien. Siempre es mejor partir de una grabación muy bien hecha, en donde el efecto dañino para con el audio está minimizado, porque el resultado va a ser mejor. No soñemos, al menos no por ahora, que uno tiene un audio completamente degradado, que no se escucha absolutamente nada de lo que se está diciendo y que ahora pulsando un botón aparecen las palabras. Bueno, puede ser que Quizá en un futuro. claro, en un futuro por ahí, es que en realidad está cada vez más cerca que logremos eso. Si uno puede tipear un texto, hay una página, no me acuerdo ahora el fabricante, si lo recuerdo durante el trayecto de esta entrevista lo voy a mencionar, pero que uno, por ejemplo, puede producir una clonación de una voz, ¿no? Pongo de ejemplo la mía o la tuya, la de quien sea, y vos después podés hacer esto de text to speech, es decir, escribir un texto y hacer que esa persona, que donde ya guardé el perfil de voz, diga eso. Entonces ahí, en un supuesto caso de degradación de las voces, podrías tener la suerte de reemplazar un texto dañado, no digo en toda la película, pero por ahí para un pedacito te sirve. Digo, esto es muy útil. Sobre todo por las dinámicas de rodaje a las cuales estamos asistiendo permanentemente, al menos en Latinoamérica. Yo trabajo con mucha gente de países que rodean Argentina, con gente de Paraguay, con gente de Brasil, con gente de Chile, bueno, con gente de todas partes del mundo, pero lo que noto es que en Latinoamérica, entiendo yo que tiene que ver con cómo hemos aprendido a hacer películas, cómo hemos nosotros los docentes enseñado a hacer películas también, no me quiero no hacer cargo, eh, y las dinámicas de producción que generalmente están acotadas por un presupuesto. Entonces, los rodajes suelen ser momentos de mucho vértigo, de mucha velocidad, donde a veces no tenés tiempo de resolver un problema donde el factor tiempo es determinante, ¿no? Decir, che, paren porque están pasando aviones, no, dale, dale porque hay que grabar igual. Bueno, entonces llegan los audios acá al estudio, o cualquier estudio, no solamente no siempre, porque por supuesto hay excepciones y muy dignas, con algunos problemas que vos decís, pero ¿cómo? Plano cerrado del actor, el micrófono está apuntando a otro lado. Bueno, siempre desde acá, desde la comodidad del asiento del postproductor o del director de sonido en mi caso, siempre es más cómodo interpretar qué pasó en el rodaje, pero para la persona que está en el rodaje seguramente le pasó algo que impide tener el mejor registro. Bueno, aquí es donde aparecen entonces estas IAs o estos plugins que vienen un poco a salvar el día, ¿no? Yo, si me preguntás, trato en lo posible pero no por una cuestión de negación, repito, tiene que ver con que me parece que todavía hay mucho de, de no lograr que ese audio tenga la emoción correcta. Digo, si vos tenés una persona llorando y diciendo algo, es muy difícil que la IA logre ese efecto, ¿no? Por ahí te hace algo que decís, che, bueno, zafa, ¿no? Pero el zafa para nosotros, al menos para mí, no es una palabra que a mí me haga sentir cómodo. Una vez un colega mío me dijo algo que me quedó impreso en la vida. Dice, menos que perfecto está mal. Dije, bueno, listo, ese tiene que ser mi horizonte. Menos que perfecto está Bárbara. Me encanta. Vos mencionaste algo mientras estabas ahora hablando sobre trabajar. Trabajar el sonido implica mucha dedicación y, y a veces uno puede crearse como un molde para, como una fórmula, digamos, una dinámica en específico para solucionar, para encarar un proyecto sobre la edición de sonido. Entonces, pero ¿cómo no caer en terminar siendo un molde y tener tu propio estilo como director de sonido? ¿O es que, o sea, es posible tener su propia marca como director de sonido o siempre tienes que estarte adaptando, como vos decís, estar al servicio de la película? Mirá, yo pienso que como cada película es diferente, ya existe un germen ahí, una semilla que implica que vos tengas que tratar de contar esa historia. Pongo de ejemplo, a mí me toca generalmente,
en un momento me pregunté por qué, como una especie de diciendo, bueno, che, algo estoy haciendo mal, pero después invertí el razonamiento. Me tocan hacer muchas películas de género, muchas películas de terror, me buscan para hacerlo. En un principio dije, bueno, algo malo debo haber hecho. Y después dije, no, che, esperá, está buenísimo que me llamen para esto porque evidentemente, o al menos lo quiero creer que es por esto, después alguien me lo confesará, ¿no? Pero, y bueno, me debe salir bien. Entonces, empecé a pensar por qué. Y me invento una respuesta, y por supuesto no tengo la respuesta perfecta para esto, es que trato de que cada película tenga algo particular, ¿no? En el sentido por ejemplo, es muy fácil pensar una película como una sucesión de sonidos a los cuales hay que resolverlos en un nivel sintáctico, ¿no? Hablan, se escuchan las voces. Caminan, se escuchan sus pasos. Tocan objetos, se escuchan los objetos. Bueno, eso es un primer abordaje. Digo, es natural que uno intente, cuando está haciendo una película, de resolver, ¿no? Bueno, toca arrancar a hacer el trabajo y es un trabajo porque no deja de ser eso y uno tiene tiempos para resolverlo, no tengo todo el tiempo del mundo, entonces, bueno, arranco por lo que sé que tengo que hacer eventualmente y que lo tengo que hacer inevitablemente, que es editar los diálogos, grabar los ambientes y los efectos, hacer la foley. Bueno, ok, pintamos la película con sonidos. Ahora se escucha, buenísimo. ¿Y esto cuenta algo? Y esa es la pregunta que responde estas cuestiones de estilo, ¿no? Es decir, a ver, pero bueno, yo hice, ¿por qué estos pasos suenan de esta forma? ¿No? ¿Por qué este personaje que camina arriba de este piso cruje, por poner un ejemplo, ¿no? Podría no hacerlo. Digo, sobre todo en películas de género es muy difícil evadir el cliché, ¿no? Digo, abre la puerta de una casa y enseguida esa puerta se queja, porque es una peli de terror. Y camina en el piso y el piso cruje y suena con ciertos residuos de tierra. Eh, y se escuchan como, no sé, el techo de chapa, que si es una casa antigua, se vibra. Hoy hay truenos afuera porque hay una tormenta. Digo, bueno, es muy fácil recorrer esos caminos que alguien ya imaginó por nosotros, porque el género tiene esas claves que existen y por eso es género, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿cómo rompemos eso? Bueno, ahí donde es muy importante el equipo de personas con el cual vos te rodeás, en donde vos pensás, bueno, ¿quién es la persona adecuada para resolver los ambientes de esta película? ¿No? Yo trabajo siempre con la misma gente por una cuestión de comodidad, ¿no? Y me ha tocado a mí, ya no en carácter de director de sonido, sino como un sonidista de un equipo, participar con otros equipos, y esas son experiencias completamente enriquecedoras, porque vos ahí aprendés un montón de otros, ¿no? Salir de la cuestión de la comodidad, de pensar, bueno, decido yo, ¿no? Por soy director de sonido, entonces pienso yo cómo se hace esto y trato de tirar ideas, de decirle a quienes hacen la foley, cómo debería sonar esto, cómo me imaginé que estos personajes suenan. Pero cuando tenés que hacerlo para otro, aprendés cómo otro dirige. Y esas experiencias para mí han sido completamente nutritivas. No siempre fui director de sonido, digo, no todas las películas o proyectos en los cuales me involucro me tienen en ese rol. Y si existe una firma autoral, yo reconozco la firma autoral en muchos colegas míos. Yo no creo que haya llegado a ese nivel, lo digo con mucha humildad Ah, porque te iba a preguntar, ¿y cuál es la tuya? claro, por eso, no, yo no creo que tenga semejante talento como para que alguien vea alguna película. No, pero no te me tiras al suelo, Germán. ¿Cómo te vas a decir eso a ti mismo? No, pero no lo digo con esta especie de falsa modestia, lo digo de verdad, por cuestiones que quizás hasta me costaría asumir como que tengo un sonido, ¿no? Sí lo reconozco en otros porque quizá observo mucho y con mucho detalle y trato de aprender de otros. Voy a nombrar algunos colegas que admiro profundamente, Guido Berenblum, Gerardo Kalmar, Leandro de Loredo, Bechen de Loredo, que son hermanos, José Caldararo. Digo, hay un montón de profesionales que admiro profundamente, que son personas incluso con las que he tenido la suerte de convivir en algunos proyectos y de trabajar con ellos, de los cuales también aprendes, porque el aprendizaje no es simplemente una persona que se para delante de un, no sé, de un escritorio o en un aula como me toca a mí y dar una clase. No se trata solamente de eso. En una conversación con cualquier persona podés aprender y de cualquiera.
No no necesariamente tiene que haber niveles de experiencia mayores, ¿no? Digo, a veces en una conversación casual con una persona, con un colega sonidista, te pones a hablar de algo y descubriste un dato que no tenías o no lo pensaste de esa forma. Trato en lo posible de nutrirme de todo lo que hago, ¿no? Y no pensar que hay proyectos, porque esto es muy también natural en nuestra profesión, de pensar, es una película chica, es una película grande, es un proyecto gigante, es un proyecto de escala más chica. Todas las películas tienen que ser tratadas con amor, y cuando digo con amor me refiero con respeto, ¿no? Porque la persona que hace ese proyecto y te está dando a vos la posibilidad de jugar con su proyecto, y no solamente en una cuestión transaccional, monetaria, que te están pagando para hacerlo, que también es importante, está depositando en vos una confianza enorme. Entonces, es muy importante devolver esa confianza con resultados, ¿no? Con resultados que tengan que ver con, bueno, mirá, vamos a transitar esta experiencia juntos y vamos a ver qué sale, porque en el camino vamos a descubrir cómo se hace esta película. Creo que ahí, si me animo a decirlo ahora, ahí residiría mi firma autoral, descubrir la película mientras la vamos haciendo. No tengo una fórmula antes. Tengo ideas, pero esas ideas después hay que ver si se pueden concretar. Claro, igual esto que decís de grande, pequeño, la película que estés encarando, el trabajo sonoro va a ser muy tedioso a cada momento. Es extenso, es extenso. Yo recuerdo, bueno, en la facultad tenemos que hacer, salvo el proyecto de fin de año y dependiendo la especialización, em, encaramos muchos cortometrajes, pero ya ahí era como, y yo también tuve un poco el agrado, no sé por qué, pero pasaba así, que muchos de los rodajes era yo la que terminaba estando en el equipo de sonido y la verdad es que no me sentía incómoda estando ahí. Para ser alguien que, que siente, o sea, realmente siento que tengo más skills para el guión y tengo la intención de un día dirigir o intentar dirigir, eh, pasé mucho más tiempo en el área de sonido de lo que yo hubiera imaginado. Pero en campo, no tanto no tanto quizá en la etapa de edición, creo que más como acompañando el proceso, pero en el campo, o sea, realmente con los equipos y todo era muy, muy interesante. ¿Y cuál es, bueno, vos seguís encarando muchos proyectos de género, en este caso de terror? Muchos, la gran mayoría de... Esa es tu marca de repente. Vos sos el del terror. Quizá debería haber empezado la entrevista con una máscara así para que quede perfecto. Claro, ese es tu branding. Yo soy director de sonido para películas de terror. ¡Pam! Puede ser, sí, sí, puede ser. Pero luego, te repito, en un principio fue una pregunta que me hice, bueno, che, pero a mí me gustaría hacer una comedia romántica y me han tocado hacer películas así. Me gustaría hacer un drama para estar conmovido hasta las lágrimas, incluso cuando estoy editando. Me han tocado algunos también, pero debo admitir que para lo que más me convocan es para películas de género. Y también porque, a ver, no me quiero hacer el distraído, creo que me sale bien, y lo digo, repito, considerando que es para lo que más me llaman, no porque yo admita que soy el mejor ni nada por el estilo, ni cerca, repito que hay colegas que lo hacen 200 veces mejor que yo, pero si vos me das a elegir, che, vamos al cine a ver una peli, vamos a ver una peli en cualquier lado, ¿qué elegís? Y yo elijo terror y ciencia ficción. Entonces ahí hay algo que inherente a mi gusto. Bueno, viene de ese palo, de que al final también te sientes cómodo trabajando la edición de sonido para una peli de terror, o sea, no te disgusta. Yo soy cero terror. Oh, Dios, yo he intentado ver pelis de terror hasta con la luz, al mediodía, la puerta abierta, todo listo para salir corriendo y aún así no puedo, no puedo. También, a ver, hay el terror, por ahí uno utiliza esa palabra como para definir una manera de hacer películas, y hay distintos estilos dentro del terror. El género y después tenés estilos, ¿no? Hay películas que, incluso a mí que sospecho que estoy acostumbrado a ver películas y hacerlas también, hay películas que me paralizan, me olvido de cómo se hace una película y entro en el código y estoy aterrado. Y hay otras películas donde uno ve los hilos, porque bueno, si uno se dedica a hacer películas, ya en las tres primeras escenas vos sabés que a este personaje le va a pasar tal cosa,
a este personaje le va a pasar tal otra, o al menos intuís. Después, bueno, las películas tienen eso de maravilloso que nos sorprenden, sobre todo cuando son buenas películas, ¿no? Y cuando te ha tocado, perdón que te corte, cuando te ha tocado encarar películas de comedias románticas claro, o comedias, ¿cómo te sientes en el proceso? Me divierto un montón, porque primero es salir de mi zona de confort. Cuando llega una película de terror, yo sé qué es lo que el director o directora espera que haga, ¿no? Este, quieren que en ciertos momentos de la película pasen algunas cosas que uno intuye, más allá de no saberlo aún, y yo intento despojarme de todo conocimiento sobre cómo hacer ciertas cosas para tratar de hacerlo de una manera diferente. Después a veces sale mejor, a veces sale peor, pero bueno, al menos lo intento. Pero en una comedia entras a ver cómo hago esto, a ver cómo se hace esto que no es algo que me toca hacer frecuentemente. Y trato también de ver otros materiales, de consultar incluso con otros colegas, de ver películas de otros, de entrar en el código a ver, bueno, cómo suena una casa, un living, donde están teniendo una conversación dos personajes. Porque en una peli de terror o en una peli de género, los lugares hablan. Y hay que hacerlos hablar. Es todo un trabajo que hablen, ¿no? Y que digan cosas y que te hagan sentir mal en algún punto. Incluso hablan hasta cuando no lo hacen, porque negarle el sonido a una locación también es un efecto muy potente, ¿no? Trabajar con el silencio. Entraste a un lugar y no se escucha nada, y vos estás como, che, ¿qué pasa acá? Porque ahí deberíamos estar escuchando algo. Entonces, trabajar esos equilibrios es lo difícil también, repito, no siempre sale, uno puede ir con premisas, y lo que tiene de hermoso cuando haces una película es que la película es una máquina de decir la verdad, porque vos le podés poner un montón de sonidos a una película y la película solita te va a expulsar aquello que no necesita. Vos te imaginaste que acá tiene que pasar esto, sonar esto, tiene que escucharse esto, y después cuando le das play, se desarma todo porque la película no lo precisa. Entonces la película escupe, ¿verdad? Porque Bueno, a ese punto de pro estás. O sea, a ese punto de pro estás para soltarme algo así como la máquina, una película es una máquina de decir la verdad. Bueno, o sea, ahí estamos talentosos ahí, ¿eh? Estamos a un punto de reconocer. No, basta de tirarse al piso. Em, No, pero de verdad que yo insisto con esta idea, no es de querer ahora aparentar una modestia que no sé por qué, construir una idea de que soy una persona hiperhumilde y no, que yo la verdad es que tuve mucha suerte de cruzarme por distintas razones de la vida, por proyectos, por trabajo, con profesionales de una talla enorme. Tuve la suerte de poder conversar, una conversación informal y a veces con otros grados de formalidad, por ejemplo, con artistas de Foley como John Roesch, que hizo la Foley de Star Wars, de la Foley de Tiburón, de Volver al Futuro, y son aprendizajes no solamente de sonido, sino de vida, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si una persona mantiene los pies sobre la tierra, ¿no? Este señor, que incluso tiene la deferencia de saludarte en el día de tu cumpleaños, porque también pasa eso, ¿no? No solamente a mí, no lo particularizo porque lo hace con un montón de colegas míos. Digo, bueno, entonces eso también es una manera de aprender cómo seguir aprendiendo. No asumirte que porque hiciste una cantidad de X de películas, tenés todo súper sabido y claro. A mí me gusta pensarme como una persona con capacidades de aprender, de seguir aprendiendo, porque si me creo que lo que conseguí algo, que no sé, que estoy realizado en términos referidos a mi profesión, y me parece que te estancás en un lugar un poco peligroso, al menos, digo, porque, qué sé yo, digo, a mí me gustaría seguir aprendiendo, seguir hablando con personas, seguir teniendo la capacidad de cambiar, porque si no haces siempre lo mismo, ¿no? Sale siempre igual. Por eso, esto que dije hoy de que la película dice la verdad, es una conclusión que nace del hacer. sí, de la experiencia, o sea, has estado trabajando en muchas producciones, así que ya la recurrencia, pues,
te ayuda a crear estas frases, digamos, como es una máquina de decir la verdad, eso nunca lo había escuchado. Como vamos a quedarnos en el terreno de las películas de terror, porque es algo en lo que vos tenés como bastante expertise. ¿Y cuál ha sido como lo más, ha sido la producción más desafiante? Y también si nos puedes hablar de si ha sido una producción argentina, una producción platense o una producción internacional. Comentanos un poco más sobre... Bueno, tuve algunos desafíos, creo que quedé un poco todavía así herido en un buen sentido, ¿no? Que me quedaron algunas secuelas, pero el último proyecto que hice que realmente me demandó muchísima fuerza y atención, fue un proyecto que está a nada de estrenarse, ya recorrió varios festivales, cosechó muchos premios. Es una película dirigida por Nicolás y Luciano Bonetti que se llama 1978 o 1978, se puede decir de las dos formas, que a mí me presentó una serie de desafíos que tenían que ver con ambiciones que los dos directores tenían en relación a cómo contar esta historia, una historia que está partida en dos partes. Para quienes por ahí tienen algo de información de la película, es una película que transcurre en plena final del Mundial del año 78, acá en Argentina, en donde unos militares que están en un centro clandestino de detención, una época oscurísima para Argentina, aprovecho para condenarla con todas las letras, ¿no? Digo, bueno, en ese momento histórico deciden raptar a unas personas y equivocan, por un dato erróneo, equivocan a quienes raptan y por esa equivocación desatan el mismísimo infierno en la tierra, ¿no? Entonces, sin dar más información de la peli para que después alguien pueda, si tiene interés, por supuesto, verla, bueno, imagínense todo un relato en clave realista, que hasta el momento donde empieza el verdadero conflicto se transforma en otra cosa, en una película sobrenatural, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos la clave ahí? ¿Cómo hacemos eso? Porque empiezan a aparecer monstruos, no digo nada que no se sepa porque el tráiler está en internet y se puede ver y aparecen ahí. Entonces, monstruos, no los monstruos de la dictadura, que esos fueron peores incluso, sino estos monstruos personificados como seres demoníacos que vienen del infierno, que vienen a destruirlo todo. Entonces, bueno, ¿cómo suenan esos monstruos? ¿Qué sonido tienen? Con Nicolás y con Luciano hicimos un trabajo en donde uno hubiese deseado, como siempre, esto no es particular este proyecto, tener más tiempo, pero no porque no me lo dieron, porque los proyectos tienen un tiempo, ¿no? Cada película tiene un tiempito y esta película tenía una ventana de exhibición muy inmediata, que era el Festival de Sitges, el que pasó el año pasado. Se estrenó ahí la película. Entonces, bueno, hicimos un trabajo titánico en muy poquito tiempo, 2 meses de trabajo, que para una película de este calibre hubiese deseado que sea un poquito más. Eh, y hicimos un laburo muy grande en el diseño de estas personalidades demoníacas, ¿no? Que bueno, después por ahí se aprecia mucho más en una exhibición cinematográfica, ¿no? Por ahí si lo ves en una compu, lo ves, qué sé yo, ¿viste? Es como siempre las películas están pensadas para un contexto, creo yo. Más allá de que después las películas las vemos en cualquier lado, yo también consumo películas en el living de mi casa, que no es el mejor de los lugares para ver películas, pero bueno, existen, están ahí. Eh, Así que ese es un lindo dolor de cabeza que tuve, pero lindo, un desafío muy lindo. Tengo otros que por ahí seguramente estoy olvidando ahora, pero sí, en realidad cada película, Es un universo. Y sobre todo, o sea, por eso encuentro muy, muy valioso el departamento de sonido, porque muchas veces o sea, uno tiene la idea del director, o sea, y muchas veces está escrita en guión y todo, pero traducirlo en sonido, o sea, yo creo que eso también hace parte de la magia del sonido en el cine, ¿no? Que uno toma por una obviedad, porque cuando uno ve una película no piensa que hubo una persona detrás craneando cómo va a sonar este paso, este tornado, este trueno, y eso es lo que yo encuentro mágico, y es por eso que quise crear este episodio para
ponerlo en evidencia, porque hace parte de crear una película y, y nada. Digo, también hay que decir que hay películas que son más permeables para estas decisiones. Hay proyectos donde podemos, no digo no intervenir, pero es menos evidente nuestra participación en términos de diseño, de que aparezca algo que, mira, esto alguien lo pensó, ¿no? Eh, y hay otros proyectos donde sí, en las películas de género tenés el manual de cómo hacer cosas que todo el mundo note. Digo, es porque es como es muy evidente que esas cosas que están sonando ahí han sido creadas por alguien, ¿no? Eh, pero hay películas donde no, y también algo muy difícil de lograr es que nosotros tenemos que ser invisibles para el espectador, porque es raro que alguien diga, al menos cuando una película no tiene una clave de espectacularidad, no fuiste a ver una película de explosiones y de tiros, y donde uno dice, wow, qué buen sonido, porque ahí hubo algo de representación espectacular, ¿no? Pero en una película donde por ahí no es tan evidente, porque parece que alguien puso un micrófono y la magia sucedió, ¿no? Es muy difícil ser invisible y el éxito está en eso, en que nadie se dé cuenta de que alguien hizo ese trabajo, de ser invisible. Entonces también eso es un logro, creo yo, en una película. Bueno, totalmente. Muchas gracias por agregarlo. ¿Y cuáles son los skills? O sea, creo que más allá, por ejemplo, nos hablas que esta última película, 1978, te quedó como choqueado, pero ¿cuáles son las skills que un director de sonido tiene que desarrollar para no dejarse llevar por esta ola de impresiones, digamos? O sea, ¿qué hay ahí de por medio? ¿Una cuota muy alta de qué? Lo primero que tenés que tener es una sed de conocimiento enorme. Porque no se trata solamente de acumular destrezas técnicas donde sabes usar Pro Tools, que es el sistema que usamos, la gran mayoría de los sonistas, hay muchas cosas que existen, pero bueno, el estándar es ese. Saber de plugins y de sonido, eso es una parte del trabajo importante, pero no lo es todo. Porque, por ejemplo, hablo de hacer de conocimiento, una película que transcurre en la selva. ¿Y la selva en dónde? ¿En qué época del año? Porque ahí hay animalitos, y si esos animalitos no son los animalitos del lugar, ya hay alguien que no va a comprar ese código. Saber, no sé, me ha pasado en mis primeras épocas juveniles de sonidista, de, bueno, un auto tiene un motor y es un motor de auto, no, pero pará, ¿qué auto, de qué año, de qué marca, qué modelo? Y las motos también, si son de dos tiempos, no sé qué, bueno, todo ese universo, por eso digo, hay que aprender a escuchar, preguntar, no tener miedo a preguntar. Hacerse muchas preguntas, o sea, porque ahí decís el auto, qué motor, qué año, qué generación. Hacerse muchas preguntas en el entretiempo. Yo creo que, claro, eso es un poco lo que responde a mi pregunta. Hay que tener, vos lo decís muy perfectamente, mucha sed de conocimiento, pero esto implica hacerse muchas preguntas de cada cosa que está ocurriendo en plano, digamos, en lo que se está enfocando. Esa parte te diría que es la más fácil porque es la que desarrollás con más velocidad cuando empezás a transitar trabajos como este, ¿no? De hacerte preguntas, hacerle preguntas al guión, che, esto cómo debería sonar, ¿no? Porque a lo mejor no hay ahí todavía algún tipo de instrucción. Hacerle preguntas a quien dirige la película también es importante. Pero lo más difícil, me parece a mí, es cuando vos hacer aflorar la creatividad, ¿no? Donde decís, bueno, ok, este, estoy en una casa deshabitada, abandonada, o para eso sería más fácil porque uno empieza enseguida aparecen algunas gimnasias propias de las destrezas que vas desarrollando con el tiempo. Pero estás en la calle. ¿Cómo suena la calle? Bueno, entonces ahí empezás a pensar, ok, ¿cómo suena la calle? ¿Dónde es? ¿Es La Plata? ¿Es Buenos Aires? ¿Es un pueblito? Es un pueblito, perfecto. ¿Qué pasa en ese pueblito? ¿Cuál es la principal actividad que se desarrolla en el pueblo? Es un pueblo rural, perfecto. ¿Qué le pasa al personaje mientras está caminando por la calle? ¿Está triste? ¿Está contento? No le pasa nada, va como por ir. ¿Van hablando? ¿Hay música mientras van conversando? Quiero contar que mientras van caminando voy escuchando todos los detalles de ese tránsito o es una masa sonora que sin definición. Esas son las preguntas por ahí más difíciles de responder en función de esto que te decía, de que la película es una máquina de contar verdad. Entonces,
Digo, vos podés armarte una idea de cómo contar eso y le das play, no sirve, digo, no cuenta nada. Entonces, bueno, ahí es donde vos empezás con tu equipo a pensar dónde aflora la narración sonora y dónde no, dónde vos jugás un poquito más, dónde menos lo haces, dónde dejás que la música se luzca, ¿no? Dónde no, donde la dirección tiene una idea de que, che, esto, mirá, tranquilo que acá yo lo que quiero es que las palabras se escuchen con mucha claridad y el resto acompaña. Y yo acá quiero que el personaje mientras come y está cortando la carne se escuche ese sonido desagradable del cuchillo rozando el plato. Bueno, entonces ahí la dirección tiene que darnos a nosotros ideas también, porque si no la película termina siendo una serie che, yo le pongo sonidos y no hay criterios, no hay concepto. Y eso es, el diseño de sonido tiene que tener un concepto. Dirección de sonido no es sinónimo de diseño. Podrían por ahí entenderse como cosas que van de la mano. Y a veces no, porque también hay que decir otra cosa que es una realidad. Nosotros no intervenimos en todas las producciones siempre en el mismo momento. Hay veces que somos contratados con suerte, con mucha antelación, cuando hay un guión para trabajar. Entonces ahí sí podemos intervenir y pensar un diseño, discutirlo, hacer incluso algún boceto, escuchar algunas cosas preexistentes al montaje. Y en otros casos la película se rodó, se montó y somos contratados 3 años después de que la película se filmó. Entonces, y ahí hay mucho que no podemos hacer porque, bueno, hay que resolver. Entonces, la oportunidad del diseño, para, incluso a riesgo de sonar redundante, la mejor oportunidad del diseño es cuando tenemos la oportunidad de intervenir desde la génesis de un proyecto. Esa creo yo es la verdadera dirección de sonido de un audiovisual. Voy a decir película para resumirlo en una sola palabra. Pero el resto, bueno, por ahí estás haciendo la postproducción y estás intentando intervenir con criterios de diseño, pero nuevamente, a veces esos encastres forzosos hacen que la película te diga, hey, acá hay una mentira que Germán colocó. Y eso se hace evidente en el espectador, ¿no? Porque a veces las ideas de montaje no son permeables a las ideas de sonido. Ok, gracias por acotar todo esto. Me encantaría saber si tuviste algún mentor o varios de los cuales tú dices, wow, de no ser por esta persona yo no habría escalado a este punto. A ver, no sé si tuve un mentor, porque como yo te contaba esto de que trato en lo posible de cada persona, este, tratar de absorber todo lo que pueda de cada persona, sí tuvo gente que me dio oportunidades, ¿no? En una primera instancia, en mi época de estudiante, un compañero mío, Fabián Cercato, me abrió las puertas de su casa, donde él tenía montados un pequeño estudio y, bueno, fui ahí haciendo mis primeros pasos en entender cómo funcionaban algunos sistemas de edición, ¿no? Que nunca había tocado, digo, por ahí había hecho otras cosas, pero nunca había tocado un sistema de edición. Eh, por ejemplo, otra cosa que hice, que es casi como un atrevido, fue mirar películas que me gustaban y ver en el rodante, en los créditos, quién había sido el director o directora de sonido, y le escribí un mail, me acuerdo, a una persona que quise profundamente, que falleció, que se llama José Luis Díaz, que tuve la suerte de tenerlo de invitado en la facultad, invitarlo en 2 oportunidades a que venga a darnos unas charlas. Y yo le escribí un correo diciendo, bueno, listo, me tiré un lance a ver si esto funciona. Y no solamente que me respondió, creo que a la hora de que le escribí, sino que me devolvió un texto cargado de información, y de vez en cuando él me escribía para saber si yo había entendido lo que me había explicado y si precisaba saber algo más. Y no solo eso, sino que me abría las puertas de su estudio para que yo vaya a probar lo que él me decía. Ahí tenemos como una especie de, sí, una especie de mentor. Te quiero ser honesto, personalmente lo vi 3, 4 veces en mi vida, contando estas 2 charlas que dio en la facultad. Tuve mucho más trato virtual que personal, pero un trato muy ameno, yo lo sentí como muy afectuoso. Y nuevamente, fueron no solamente clases de sonido, sino clases de docencia. Digo, un verdadero docente es eso, una persona que no tiene miedo a compartir el conocimiento. Un amigo mío y colega, Gerardo Calmar, diría, otro chico que admiro muchísimo, diría, no es la flecha sino el indio. Digo,
vos podés saberlo todo, pero después aparece la persona usando esas herramientas y van a hacer algo nuevo. Entonces, bueno, pasa eso, digo, no hay que tener miedo a compartir las cosas, digo, es como, hoy la información está, digo, es muy fácil acceder a la información, por ahí antes había alguna conducta de cierto recelo, de que había profesionales que guardaban las cosas bajo la manga por miedo a que se revele cierto secreto profesional. Eso ya hoy no pasa, hoy uno entra a YouTube y encontrás de todo. ¿No querés ver videos? Claro, ¿no querés ver videos? Encontrás libros en PDF de lo que quieras. Las tesis en online y todo. Por eso, la información está. Entonces, es lo que vos hacés con la información. El otro riesgo del cual hablábamos con vos hace un ratito, así antes de que empecemos a conversar en la entrevista, que también hay que prestar especial atención en esto, es creer que la formación profesional puede ser una suerte de acumulación de tips, ¿no? Donde yo aprendo en un video tutorial de 20 minutos o menos cómo hacer una película como si haríamos una tortilla, ¿no? Entonces, haga la película en estos 5 sencillos pasos. Primero grabe, después edite, después... No. Este, para estudiar y que los procesos de formación son lentos, llevan tiempo, requieren esfuerzo. No hay nada que vos puedas lograr que no te implique esfuerzo. Digo, eso hay que entenderlo como parte natural del tránsito por este mundo. Digo, no hay nada que uno pueda por ósmosis, ¿no? Por más IA que tengamos, no sé, yo estoy convencido de que en esta profesión, donde uno se involucra personalmente en algo, si uno no le pone algo del alma, y bueno, entonces es lo mismo que trabajar en un puesto, con todo el respeto del mundo, en una oficina, en un banco, qué sé yo. Por ahí hay alguien que está plenamente enamorado de estar poniendo sellos en un banco, buenísimo, digo, yo lo veo como el horror. Vamos a ir cerrando la entrevista, pero antes de ello me encantaría hacer dos preguntas finales. Y es, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en el proceso de dedicarte a lo que te gusta? ¿Cuál ha sido el peor consejo que me dieron para dedicarme a lo que me gusta? No importa cómo lo hagas, hacelo. No, y eso se lo he escuchado muchas veces a productores, ¿no? Pero no para caerle a nadie ni a un rol, porque los productores tienen mil problemas, mil cosas que resolver. Este, no, sí importa cómo lo hagas, sí, porque la película no es solamente tuya, también es una partecita es mía. Me está llamando para ponerle amor a eso. Bueno, déjame que se lo dé. Este, Digo, no todo tiene que ser ya, rápido, porque la ventana de exhibición, la venta, la compra, yo eso lo entiendo y es parte del trabajo que hacemos y hay que también ser responsable, porque no es que, bueno, como es arte, el arte no tiene reglas, es muy peligroso pensar esto también, digo, entonces denme el tiempo, no, hay cosas que hay que resolver, eso lo entiendo y forma parte también de nuestra conducta de saber cómo hacerlo en el tiempo que nos piden. Ahora bien, así nomás no, este, yo preferiría que si vamos a hacer algo así nomás, no me llames a mí, seguramente va a haber alguien dispuesto a hacerlo. Así nomás no. Al menos yo tengo ahí me trabo. Si me decís hacerlo así nomás, no sé cómo hacerlo así nomás. La otra pregunta es la opuesta, digamos. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado o el más reciente o el que más te marcó? Bueno, buenos consejos y buenas ideas recibo todo el tiempo de colegas, de amigos, El más reciente, Germán. más reciente, que me acuerde. No, es un poco ronda lo que estuvimos hablando. Yo con cada persona que hablo que le valido la opinión en un sentido profesional, ¿no? Que como estas personas que nombré hoy, es de, mirá, voy a decir una frase de un amigo de Maxi Gorriti, que es un sonidista que también quiero mucho, que hemos trabajado muchísimas veces juntos, que me dice, no cuesta nada ponerle un poquito de amor. Es como, aunque parezca esto ahora una especie de cosa muy así emocional, o que en vez de sonar como sonidista estoy sonando como una especie de pastor evangélico, pero es cierto eso. Digo, si uno no le pone un poquito de buena voluntad a las cosas, no van a salir nunca bien. Después en el tránsito, bueno, pasan cosas. Digo, uno da lo mejor de sí y después sale lo que sale. Digo, a veces no es que siempre sos infalible, pero sí, hacerlo de mala gana, no, es preferible
levantar la mano y decir, che, mirá, esto no lo puedo hacer, no lo voy a poder hacer, antes de que asumir una responsabilidad que después no vas a poder cumplir. Aferrate fuertemente a las convicciones que tenés con respecto a una película. Digo, creo que es por acá. Bueno, vamos por ahí, vamos a explorar a ver si eso es el camino que hay que seguir. Y en el medio vas a descubrir cómo. Es raro que vos sepas del principio que esto se hace de esta forma, ¿no? Esta película se cuenta así. Bueno, qué genio. Yo no tengo esa habilidad. Yo trato de ir muchas veces, hasta veces escena por escena, intentando encontrar una manera de, o como te dije hoy, en estos días, no con lo que está ahora en la pantalla, pero estoy con un proyecto que está en vías de desarrollo y lo estoy descubriendo mientras lo voy haciendo. Digo, bueno, a ver, voy a hacer ahora esto y a ver qué pasa. Y después lo vuelvo a ver y digo, no, la verdad que sí, a ver, suena, sí, se escucha, se entiende. Y es que hay acá que me haga sentir feliz, ¿no? Bueno, se trata de eso también, de buscar un poco eso. Perfecto, Germán. La verdad es que esto ha sido como una masterclass de introducción a la dirección de sonido. Nos has aportado algunos conceptos, algunos puntos de vista en base a toda tu experiencia, que es bastante amplia entre trabajar la docencia para la Facultad de Artes y también trabajar o sea, in situ con proyectos como tal. Realmente ahí tienes cosas que decir y eso se nota que tienes muchas cosas a decir. Así que nada, ha sido todo un placer tenerte acá. Esta entrevista ha sido lo que yo esperaba, que se pueda dar a conocer más esta profesión, algunos insights sobre el workflow que un director de sonido puede tener y los retos que va afrontando, digamos. Así que muchas gracias por haber estado aquí y recuerden que Arte Llamado está en YouTube, a mí me encuentran en LinkedIn, también está en Arte Llamado está en Instagram, así que pueden ir a seguir la red social de Arte Llamado. Y no olviden suscribirse, interactuar, que para mí es todo un placer, eso ayuda mucho al espacio. Y si quieren participar en Arte Llamado, pues me encuentran en LinkedIn o me envían un mensaje y será todo un gusto poder intercambiar y poner en valor lo que ustedes están haciendo. Germán, este es el momento de unas últimas palabras. Te dejo el espacio. Bueno, simplemente agradecer la oportunidad de conversar, de hablar de temas que nos gustan, de cosas que por ahí también requieren divulgación, no solamente para el público que no pertenece a nuestra industria, a nuestro hacer, sino también para los que participamos activamente de cómo se hace una película, de reflexionar sobre lo que hacemos y de poder pensar entre todos y todas cómo llevamos adelante el hacer, ¿no? Me parece que están buenísimas estas posibilidades. Y bueno, agradecerte a vos, Diana, por tenerme paciencia. Yo como buen docente y estar acostumbrado a estar durante muchas horas hablando, si me dejas hablar, dura un día esto, pero gracias por guiarme en los momentos donde por ahí, bueno, me pongo episódico, empiezo a abrir puertas para todos lados. Te pongo episódico. Sí, total, total. Bueno, gracias a vos por dejarte guiar también, así que eso ayuda. Nada, muchas gracias, Germán, nuevamente por haber estado aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.